Mujeres que desafiaron a Hitler. ¿Te imaginas una enfermera que hizo temblar a Himmler o una espía embarazada que salvó Normandía? Prepárate para descubrir historias ocultas de la Segunda Guerra Mundial que te dejarán sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero la historia de la Segunda Guerra Mundial no se limita a los nombres que ya conoces. Te voy a contar sobre mujeres oscuras, cuyas contribuciones se mantuvieron ocultas durante décadas. Sus historias, a menudo silenciadas, merecen ser escuchadas. Ellas lucharon en las sombras, espiando, saboteando, resistiendo. Fueron enfermeras, francotiradoras, agentes secretos, heroínas anónimas que desafiaron el régimen nazi. Piensa en las mujeres que arriesgaron sus vidas para ayudar a los aliados, o para proteger a sus familias de la brutalidad nazi. Sus hazañas, muchas veces realizadas en secreto, no se reflejan en los libros de historia tradicionales. Se trata de un vacío que vamos a empezar a llenar, una por una, con estas historias extraordinarias. Ellas son las verdaderas heroínas olvidadas. A lo largo de este vídeo, vamos a descubrir historias de valentía, sacrificio y resistencia. Historias que te harán reflexionar sobre el verdadero significado del heroísmo, y sobre cómo la historia, a menudo, silencia las voces de quienes más lo merecen. Prepárate para conocer a estas mujeres excepcionales, cuyas acciones cambiaron el curso de la guerra, aunque sus nombres permanecieron en la oscuridad durante demasiado tiempo. Y ahora, te presento a Nina Lobkovskaya, una enfermera que se infiltró en las filas nazis. Imagina, una mujer joven, aparentemente frágil, moviéndose entre las sombras del régimen más oscuro de la historia. Su misión era peligrosa, su objetivo, desestabilizar desde dentro. Ella no solo atendía heridas, sino que recogía información vital, escuchando conversaciones cruciales, observando movimientos estratégicos, detalles que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchos. Nina era una maestra del engano. Su belleza y su aparente inocencia la convertían en un arma perfecta. Contaba con el acceso a información privilegiada, que luego transmitía a la resistencia. Ella era una espía en el corazón del mal, un ángel de la muerte para los nazis, una heroína que operaba en silencio, mientras el horror de la guerra se desataba a su alrededor. Se dice que su información fue crucial para desbaratar planes importantes, llegando incluso a poner en jaque a Himmler en persona. Piensa en el poder que tenía esta mujer, la audacia de sus acciones, el riesgo que asumía cada día. Ella era una pieza clave en la lucha contra el nazismo, una figura de sombra que merece ser recordada y celebrada. Pero, ¿cómo una enfermera logró esto? Nina no solo atendía heridas, utilizaba su conocimiento médico para torturar sutilmente a los nazis. Imagina, pequeñas dosis de medicamentos que causaban dolores insoportables, prolongados y sin dejar rastro obvio. Un dolor constante, una tortura psicológica que minaba su moral, debilitándolos física y mentalmente. Ella era una experta, y sabía exactamente cómo manipular sus sufrimientos. Su objetivo no era simplemente infligir dolor, sino recopilar información. Mientras los torturaba, los interrogaba, aprovechando su vulnerabilidad y su dolor para obtener datos cruciales sobre las operaciones nazis. La información extraída fue fundamental para las fuerzas aliadas, ayudando a frustrar numerosos planes. Recuerda, tú estás viendo la historia de una mujer que jugó un papel fundamental en la derrota del nazismo. Pero sus acciones tuvieron consecuencias. El régimen nazi, al notar la inusual cantidad de soldados debilitados y con dolores inexplicables, empezó a sospechar. La búsqueda de Nina se intensificó, convirtiendo su vida en una carrera constante contra el tiempo. Ella sabía que su conocimiento médico, que la había ayudado a salvar vidas y a torturar a sus enemigos, también podía ser su perdición. Cada día era una lucha por sobrevivir, una batalla silenciosa contra el régimen nazi. Pero la historia de Nina va más allá de las inyecciones. Antes de la guerra, tú la hubieras visto sobre un escenario, una bailarina elegante y grácil. Imagina sus movimientos fluidos, la música clásica resonando en un teatro abarrotado. Esa Nina, aparentemente frágil, ocultaba un corazón endurecido por la guerra y la pérdida. El ballet se convirtió en un recuerdo lejano, reemplazado por la fría precisión de sus acciones. Esa transformación, de la delicadeza del ballet a la brutalidad de la guerra, es lo que la hizo tan efectiva. Su conocimiento del cuerpo humano, adquirido en su formación como bailarina, se combinó con su fría determinación para infligir dolor. Ella sabía exactamente dónde golpear, qué presión aplicar, para causar el máximo sufrimiento con el mínimo rastro visible. Esa precisión, esa elegancia en el dolor, la convirtió en una asesina eficiente.
La bailarina se había convertido en una asesina serial, fría y calculadora. No había rastro de arrepentimiento en sus ojos. Cada víctima era un paso más hacia su objetivo, la venganza. La guerra había transformado a Nina Lobkovskaya, borrando la artista y dejando solo a la letal agente de la resistencia. Pero, ¿hasta dónde llegó su sed de venganza? ¿Qué otros secretos oculta su doble vida? Pero la historia no termina ahí. Imagina ahora a una niña, apenas 15 años, con ojos que han visto demasiado. Su nombre, lo descubrirás pronto, pero por ahora, piensa en su valentía. Ella vivía en un pueblo ocupado, donde el miedo era el pan de cada día. Sin embargo, en su pequeño corazón, ardía una llama de resistencia, un fuego que nadie podía apagar. Ella no se limitaba a observar, actuaba, con la determinación de una guerrera. Su arma no era un rifle, ni una pistola. Su arma era su inteligencia, su astucia, y un conocimiento profundo de su entorno. Ella conocía cada callejón, cada rincón, cada escondite de su pueblo. Y lo usó a su favor. Un día, un grupo de soldados nazis pasaba por su pueblo. Ella observó, esperó, y al momento oportuno, actuó. No con violencia gratuita, sino con la precisión de un cirujano. Uno a uno, los fue eliminando, con ingenio y valentía. Utilizó trampas, desvíos, y la confusión del caos de la guerra a su favor. No fue una matanza indiscriminada. Cada acción fue calculada, precisa. 73 soldados nazis, neutralizados por esta pequeña guerrera. Una cifra que resuena a través de los años, recordándonos la fuerza que puede tener incluso la persona más pequeña cuando se enfrenta a la injusticia. Recuerda a esa niña, su valentía. Ahora imagina a Josefina Baquera. Embarazada, con el peso del mundo sobre sus hombros, ella no era una simple agente. Era la pieza clave que los aliados necesitaban para el día D. Tú, al igual que muchos, desconoces su nombre, pero su sacrificio cambió el curso de la guerra. Su misión era arriesgada, casi suicida. Debía infiltrarse en el corazón del ejército nazi para obtener información crucial sobre las defensas alemanas en Normandía. La información que Josefina obtuvo fue vital. Ella, con su astucia y valentía, logró acceder a planos detallados de las fortificaciones alemanas, la distribución de tropas y la ubicación de las baterías antiaéreas. Imagina la tensión, el riesgo que corría cada segundo, sabiendo que su fracaso podría significar la muerte de miles de soldados y el fracaso de la operación. Su embarazo, un secreto que la hacía aún más vulnerable, la convertía en una heroína silenciosa. Gracias a su valentía, los aliados pudieron planificar la invasión con mayor precisión, minimizando las pérdidas y maximizando sus posibilidades de éxito. Josefina, la espía embarazada, se convirtió en un factor determinante en la liberación de Europa. Su historia, silenciada durante décadas, es un testimonio de la valentía femenina en tiempos de guerra. Tú, ahora conoces su nombre y parte de su increíble historia. Una historia que casi se pierde en el tiempo, pero que merece ser contada. Recuerda a Josefina. Ahora imagina a otra mujer, una figura enigmática envuelta en misterio, Josefina Baquera. No era una agente cualquiera. Ella era la sombra, la espía que se movía en las propias entrañas del poder nazi. Su misión, acercarse a Hitler, lo más cerca posible, para eliminar al monstruo que estaba destruyendo el mundo. Tú, testigo de esta historia, presenciarás la audacia de su plan, la tensión en cada paso, el riesgo que corrió para lograr lo imposible. La oportunidad llegó durante una cena de gala. Entre los oficiales nazis, Josefina, con una mezcla de valentía y nerviosismo, se acercaba a la mesa de Hitler. Cada paso era una apuesta, cada mirada un riesgo. Ella, una mujer negra en un mundo dominado por el odio racial, se movía con sigilo, con la precisión de un cirujano, preparándose para lo que podría ser su último acto. El momento crucial llegó. Con una destreza asombrosa, casi imperceptible, ella intentó ejecutar su plan. La tensión era palpable, el destino de millones de vidas colgaba de un hilo. Tú te preguntarás, ¿cuál era su arma? ¿Cómo logró acercarse tanto? La respuesta, envuelta en el misterio de la historia, es tan fascinante como el mismo intento. Pero la historia no termina con Josefina. Imagina esto, un lugar remoto, la Patagonia Argentina, donde el viento silba secretos a través de los Andes. Allí, oculto a plena vista, se dice que existió una base nazi secreta, una guarida donde las sombras del Tercer Reich se alargaron durante décadas, mucho después del fin de la guerra. ¿Te imaginas el silencio, la conspiración, la frialdad del hielo protegiendo un oscuro pasado?
Se dice que operó durante 70 años, un tiempo inimaginable. Un refugio para nazis fugitivos, un lugar donde los planes de un nuevo orden mundial, tal vez, se urdieron en secreto. Tesoros robados, tecnología avanzada, experimentos prohibidos. Todos rumores, por supuesto, pero rumores que alimentan la leyenda. Piensa en la cantidad de secretos que podría guardar ese lugar. Las historias hablan de una red de túneles, de escondites ingeniosamente diseñados, de una organización que se mantuvo activa hasta hace muy poco, apenas hace unos años. ¿Cómo fue posible? ¿Qué tipo de recursos, de inteligencia, permitieron que esta base funcionara durante tanto tiempo, evadiendo la atención del mundo? La respuesta sigue siendo un misterio, un enigma envuelto en la bruma de la Patagonia. Pero la tranquilidad patagónica se desvanece al recordar la Operación Carnaval. ¿Te imaginas a un grupo de artistas circenses, aparentemente inofensivos, infiltrándose en el corazón del ejército alemán? Eran acróbatas, payasos, magos, pero bajo sus brillantes trajes ocultaban un secreto mortal. Eran agentes de Stalin, expertos en el arte del espionaje y el sabotaje. Su misión, envenenar a oficiales nazis clave. El veneno, sutil y letal, era administrado con maestría. Un trago envenenado durante un brindis, un dulce ofrecido a un niño que luego lo compartiría con su padre. Cada acción estaba meticulosamente planeada. La operación era un juego de sombras, donde la risa y la muerte bailaban juntas en una macabra danza. Tú, como espectador, te preguntas, ¿quiénes eran estos artistas y cómo lograron infiltrarse con tanta eficacia? La Operación Carnaval fue un éxito rotundo. Numerosos oficiales nazis murieron, sus muertes atribuidas a causas naturales o accidentes. La operación demostró la capacidad de Stalin para usar incluso los medios más inesperados para alcanzar sus objetivos. Recuerda, la guerra no solo se libraba en los campos de batalla, sino también en las sombras, donde la inteligencia y el engaño eran armas tan poderosas como cualquier tanque o bombardero. Pero la historia no termina ahí. Imagina a Rosa Sanina, una joven de apenas 19 años, con una precisión mortal y un coraje inquebrantable. Ella no era solo una francotiradora, era una leyenda en ciernes, un espectro que acechaba en el frente oriental, sembrando el terror en las filas alemanas. Su habilidad era excepcional, su puntería implacable. Cada disparo era certero, cada muerte un golpe más al corazón del régimen nazi. Tú te preguntarás, ¿cómo una chica tan joven podía ser tan letal? Rosa se convirtió en una pesadilla para el ejército alemán. Su precisión era legendaria, capaz de eliminar a un enemigo tras otro con una eficiencia escalofriante. Se dice que sus habilidades eran casi sobrenaturales, un talento innato perfeccionado por un entrenamiento riguroso y una determinación inquebrantable. Ella no dudaba, no temblaba. Su mirada fría y calculadora era suficiente para paralizar a sus enemigos antes de que el disparo resonara. En un corto periodo, Rosa Sanina se convirtió en una de las francotiradoras más letales de la Segunda Guerra Mundial. Se le atribuyen más de 50 muertes confirmadas, aunque se cree que la cifra real es mucho mayor. Su historia, sin embargo, permaneció oculta durante décadas, silenciada por la propaganda y el olvido. Pero su legado perdura, un testimonio del coraje y la habilidad de una joven excepcionalmente hábil que desafió las expectativas y cambió el curso de la guerra con cada disparo preciso. Pero la leyenda de Rosa Sanina no se limita a su destreza con el rifle. Imagina esto, infiltrada en Auschwitz, tú eres Rosa, moviéndote entre las sombras, con el corazón latiendo como un tambor. El olor a muerte y ceniza te persigue, pero tu objetivo es claro, sobrevivir y vengarse. Cada paso es un riesgo, cada respiración un desafío. Tu misión es silenciosa, despiadada, tan precisa como tus disparos. La fuga de Auschwitz es un infierno en sí mismo. Tú, Rosa, te deslizas entre los guardias, aprovechando la oscuridad y el caos. El miedo es un compañero constante, pero la sed de venganza te impulsa hacia adelante. Cada minuto es una lucha por la supervivencia, una carrera contra el tiempo y la muerte. Pero tú, Rosa, eres más astuta, más fuerte de lo que los nazis jamás imaginaron. Y entonces comienza la cacería. 300 nazis, uno por uno, caen bajo tu mira. Tú, Rosa, te conviertes en una sombra, una pesadilla para los responsables del horror de Auschwitz. Cada muerte es un acto de justicia, un paso hacia la redención. Tu venganza es implacable, tan fría y precisa como la bala que sale de tu rifle. Durante décadas, la historia de Rosa Sanina permaneció en la penumbra, un secreto guardado celosamente por el régimen soviético. Tú te preguntarás por qué, ¿verdad?
La respuesta reside en la naturaleza misma de su hazaña. Una mujer, joven y aparentemente frágil, que desafió las normas de la guerra y sembró el terror en las filas del ejército nazi. Su valentía, su destreza como francotiradora, se convirtieron en una leyenda que el gobierno prefirió silenciar, por razones políticas e ideológicas que aún hoy se investigan. Imagina la presión, tú, en su lugar. La propaganda soviética celebraba los héroes masculinos, mientras que las historias de mujeres como Rosa, aunque admirables, no se ajustaban a la narrativa oficial. Su silencio, por tanto, fue una decisión estratégica, un intento de controlar el relato histórico y perpetuar un ideal de heroísmo estereotipado. La verdad sobre Rosa, su valentía individual, se mantuvo oculta durante años, relegada a los susurros de los que la conocieron. Pero la verdad, como un río subterráneo, siempre busca su cauce. Con el paso del tiempo, y gracias a la investigación de historiadores y la apertura de archivos secretos, la historia de Rosa Sanina comenzó a salir a la luz. Sus cartas, sus testimonios, sus hazañas, empezaron a ser recopiladas y estudiadas, revelando la magnitud de su contribución a la victoria aliada. Hoy, tú puedes conocer la verdad, la historia completa de una mujer que desafió la guerra y la historia misma. La historia de Rosa Sanina nos lleva a otro personaje fascinante, un contraste sorprendente en medio del horror: Karl Plage. ¿Te imaginas a un oficial nazi que salvó la vida de miles de judíos? Plage, un oficial de las SS, se enfrentó a la monstruosa maquinaria de la muerte, arriesgándolo todo para desafiar las órdenes directas de sus superiores. Su valentía se manifestó en actos concretos, en decisiones tomadas día tras día, desafiando la ideología que lo rodeaba. En Lituania, Plage estaba a cargo de la administración de los campos de trabajo forzado. En vez de someter a los judíos a trabajos extenuantes hasta la muerte, como era la norma, él los protegió, facilitando su supervivencia a través de subterfugios y engaños. Utilizó su posición para minimizar las atrocidades, sabiendo que cada día que pasaba era una carrera contra el tiempo para salvar el mayor número posible de vidas. Se estima que gracias a sus acciones, alrededor de 10.000 judíos lograron sobrevivir a la guerra. Imagina la magnitud de su valentía, la constante presión que debió sentir, el miedo a la traición y la posible represalia. Él conocía el riesgo, pero priorizó la vida humana por encima de la obediencia ciega a un régimen inhumano. Su historia es un testimonio de la resistencia individual contra el mal, una luz de esperanza en medio de la oscuridad. De la valentía de Rosa Sanina, pasamos a un misterio aún más desconcertante: la Operación Cronos. ¿Te imaginas que los nazis, en su obsesión por el poder, intentaron manipular el tiempo? Se rumorea que en las profundidades de un complejo subterráneo secreto, un equipo de científicos nazis trabajó en un proyecto clandestino para desarrollar una máquina del tiempo. La leyenda habla de experimentos con campos de energía desconocidos, portales que se abrían y cerraban en un abrir y cerrar de ojos, y la desaparición de un grupo completo de soldados. La historia cuenta que una división entera de soldados fue enviada a través de este supuesto portal. Nunca más se supo de ellos. Algunos dicen que fueron enviados al pasado, otros al futuro, y otros que simplemente se desvanecieron en la nada. La Operación Cronos, si es que existió, permanece envuelta en un velo de misterio, alimentando teorías de conspiración y especulaciones sobre los límites de la ciencia nazi y su ambición sin límites. ¿Qué pasó realmente con esos soldados? Documentos desclasificados, testimonios de antiguos oficiales y el silencio oficial alimentan la leyenda. Algunos investigadores creen que la Operación Cronos fue un fracaso, otros que tuvo éxito y que sus consecuencias son aún desconocidas. La verdad, como suele suceder en las sombras de la historia, sigue oculta. Pero la idea de que los nazis intentaron dominar el tiempo, añade una capa más de horror y misterio a sus atrocidades. ¿Qué más secretos ocultará la historia? Y ahí lo tienes, la Operación Cronos, un enigma que se suma a la lista de audacias nazis. Pero antes de que te vayas, piensa en estas mujeres. ¿Qué te dice su historia? No son solo nombres en un libro de historia. Tú mismo has visto su valentía, su ingenio, su sacrificio. Fueron mujeres que desafiaron un régimen brutal, poniendo sus vidas en riesgo por una causa mayor. Su legado trasciende la Segunda Guerra Mundial. Nos recuerdan que la resistencia no conoce género, que la valentía se encuentra en todos lados, incluso en los lugares más inesperados. Ellas demostraron que una sola persona, con determinación y coraje, puede hacer una diferencia significativa frente a un poder aparentemente invencible. Recuerda sus nombres, sus historias. No permitas que sus sacrificios sean en vano. Su lucha nos enseña la importancia de la perseverancia,
la resistencia contra la injusticia y la necesidad de defender siempre lo que creemos correcto. Ellas son un ejemplo de fortaleza y valentía que nos inspira a todos. Bueno, llegamos al final de este capítulo, y quiero agradecerte por acompañarme en este viaje a través de historias increíbles, algunas conocidas, otras casi olvidadas. Este vídeo ha sido posible gracias a la investigación exhaustiva de numerosos archivos históricos, libros y documentales. He pasado horas revisando información para asegurarme de que lo que te cuento sea lo más preciso posible. Recuerda que estas son historias de mujeres y hombres extraordinarios que marcaron la historia. Quiero dar un agradecimiento especial a todos los historiadores, investigadores y autores cuyas obras me han servido de inspiración. Sus investigaciones han sido la base de este vídeo, y sin su dedicación, este proyecto no hubiera sido posible. También quiero agradecer a aquellos que compartieron sus conocimientos y experiencias conmigo a lo largo del proceso. Vuestro apoyo ha sido invaluable. Recuerda que puedes encontrar las fuentes utilizadas en la descripción del vídeo. Ahí encontrarás enlaces a libros, artículos y documentales que te permitirán profundizar en estas fascinantes historias. Anímate a investigar más. Hay mucho más por descubrir sobre este periodo tan crucial de la historia. Hasta la próxima aventura. Espero que te haya fascinado esta historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la valentía de estas mujeres? Déjalo en los comentarios.